el crecimiento lo da Dios. Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a estar buscando el libro de los Salmos. Gloria al Señor. Libro de los Salmos 127. Gloria al Señor. Libro de los Salmos 127. Algunos estudiosos dicen que este salmo lo hizo Salomón y otros estudiosos consideran que fue un salmo de David para su hijo Salomón como un consejo. Y dice así, Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hasta ahí nomás. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre. Te damos muchas gracias por darnos este privilegio de una vez más poder estar reunidos para alabar y exaltar tu nombre, Señor, y luego, Señor, de oír tu palabra, conmemoremos la muerte de tu Hijo y su resurrección. Señor, pues en su muerte nos diste el perdón y en su resurrección nos justificaste. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu tome el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda operación del maligno, del mal, y gracia abundante nos sea dada en este servicio. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Entonces decía que a los ojos de varios conocedores de la palabra del Señor, algunos decían que este es un salmo de David para su hijo Salomón y tienen concordancia ya que los consejos de David a Salomón fueron siempre en integridad y fueron siempre en el temor del Señor, iluminando los ojos de su hijo para que él haga el trabajo que a él no se le permitió hacer. David, estando sentado él en su casa, miró el arca del Señor, vio el arca del Señor que estaba en tienda y él dijo, ¿cómo puede ser? Yo tengo una casa tan hermosa, tan bella, he hecho todo tan lindo y la casa del Señor está en tienda. Entonces en su corazón dispuso hacerle casa, hacer templo, edificar un templo para el Señor, para que no esté más en tienda. Y comenzó a juntar cosas para hacer el templo, y el Señor le dijo que no iba a ser él el templo, sino su hijo. Por eso necesitaba instruir y ayudar a su hijo que él se encamine en los caminos del Señor. Por eso digo que este Salmo 127 tiene que ver con el consejo de un padre a su hijo, porque es como que, miremoslo así, David mira a Salomón y le dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Entonces está guiando a su hijo que todo lo que haga y todo lo que te quiera llevar a cabo tiene que ser dirigido por Dios. Entonces, para que una vida lleve lo que haga y todas las cosas que lleva a cabo dirigido por Dios, tiene que tener comunión con Dios. Entonces, cuando la persona tiene comunión con Dios, entonces tiene una dirección. Acá dice así, si Jehová no edificare la casa, entonces si no edifica el Señor la casa, hay un problema de falta de comunión para la edificación, porque la edificación viene del Señor. El Señor edifica a cada persona, el Señor edifica los matrimonios y el Señor edifica la iglesia. Es decir, el Señor es el que edifica. Pablo en su carta, él dice, nosotros, quiero que ustedes sepan, somos simplemente colaboradores de Dios. Apolo
regó, yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Para que ustedes tengan crecimiento, no pueden decir que es por culpa de fulano, de mengano, o por culpa de alguien, que alguien es el culpable porque yo no crezco. Si alguien no crece es porque le falta comunión con Dios, porque el crecimiento lo da Dios. Y si alguien tiene comunión con Dios y muchos son los que quieren caer sobre de él para que no crezca, es imposible detenerlo, imposible. Es como el coco del desierto. El coco del desierto empieza a crecer y por más que le pongan una roca, una piedra arriba, empieza primeramente a tirar sus raíces para abajo. Y tira sus raíces para abajo porque va en búsqueda del agua, sus raíces para abajo. Por eso es algo bien firme y luego con fuerza empieza a subir y a subir y a subir y vence porque tiene fuerza que viene de abajo. En el creyente es al revés. ¿De dónde viene nuestra fuerza? De arriba. Viene de Dios y por más peso que vengan, y si la persona tiene comunión, esa comunión íntima que debe de tener el creyente con el Señor, por más cosas que le tiren encima y peso que le tiren encima, no pueden detener el crecimiento. Porque no se trata de un crecimiento propio, de un esfuerzo propio, sino que se trata de la mano de Dios. Y cuando Dios da crecimiento, ¿quién puede detener la obra? ¿Quién puede detener? Pablo dice, yo y lo único que hice fue planté la palabra, planté en el corazón. Apolo, él regó, empezó a trabajar en eso que había sido plantado, pero el crecimiento lo da Dios. Si sacamos a Dios de escena, mi trabajo de sembrar es en vano y el trabajo de Apolo de regar es en vano porque nos falta lo esencial. ¿Qué es lo que nos falta? Dios, Dios. La comunión con Dios, el caminar con el Señor, el andar en la presencia del Señor. Entonces, el mirar que la palabra para Él la palabra es lámpara. Los que anduvieron con el Señor dijeron, lámpara es a mis pies tu palabra, es una lámpara, me ilumina. Voy caminando y me ilumina, me marca el error para que yo corrija, me marca la falla para que yo enderece. Si algo se torció, me marca para que vuelva mi pies al camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso la vez pasada el Señor nos habló de esta gracia, que esta gracia del Señor, la cual da salvación a todos los hombres, enseña. Dijimos, es una maestra, es un maestro, esta gracia. ¿Y qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la palabra? Nos enseña, no nos obliga, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y cuando nosotros escuchamos la palabra podemos distinguir nuestro error en lo que estamos errando o en lo que estamos equivocados, lo distinguimos. ¿Y para qué viene la luz de la palabra? Para que nosotros corrijamos. Porque ese camino que estamos tomando y que vamos yendo, ese camino no nos lleva al bien, ese camino nos lleva al mal. Cada uno va a comer del fruto del trabajo que haga. Lo que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción. Y lo que siembran para el espíritu, del espíritu segarán vida eterna. Cada uno va a recoger lo que siembre. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia primeramente nos salva y luego nos enseña la manera y la forma como tenemos que vivir agradando a Dios. Ilumina nuestro sentido y nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Muchos cuando vino la luz del Señor y Dios iluminó, en lugar de corregir y acercarse a la luz, prefirieron huir, dejar, abandonar y se fueron. Amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz les redarguía de las malas obras que estaban haciendo, pero no les redarguía para condenarle, sino que le mostraba para que corrija. Dios es amor. ¿Para qué nos ilumina? Para que corrijamos, para que lo torcido se enderece, para que lo que salió fuera del camino se meta dentro del camino, para que caminemos con Dios, caminar con el Señor. Nosotros tenemos cuántos ejemplos en la Biblia de hombres que caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios, cuántas bendiciones tuvo. Fue profeta, profetizó Enoc, dice séptimo desde Adán.
He aquí el Señor es venido con sus santos millares. Es decir, los que caminan con Dios tienen revelación. Nosotros somos el pueblo de Dios y como pueblo del Señor debemos caminar siempre con Él. Y caminando con Él, Dios nos va a dar revelación, va a iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos lo que oído no oyó, oigamos, lo que ojo no vio, veamos, y lo que nunca subió al corazón de los hombres, suba al corazón de nosotros que amamos al Señor. David amaba a Dios, con sus errores, él amaba a Dios y amaba a su hijo, y como amaba a su hijo, le enseñaba a su hijo el camino de rectitud en el servicio del Señor. Y Salomón, David a Salomón, y cuando Salomón entendió las cosas del Señor y él ya fue hecho rey, también escribió el libro de los proverbios. Y ahí dice, hijo mío, escucha las razones de mi boca, es decir, empieza a iluminar, empieza a aclarar, muestra las cosas que el creyente debería de abandonar, que no lo van a llevar sino a mal. Las cosas que está haciendo mal, que son malas, lo va a llevar a una destrucción, lo va a llevar a una ruina espiritual, lo va a llevar a dolor, lo va a llevar a llanto. Entonces, por ejemplo, dice, ¿para quién? Dice, son los amoratados de los ojos. ¿Para quién? Dice, para los que se detienen mucho en el vino. Y claro, dolor de cabeza, vómito y todas esas cosas que acarrea el exceso de alcohol. Entonces, nosotros miramos acá y dice el salmista, si el Señor no edificare la casa, estamos en un problema entonces. Porque nosotros podemos mirar la edificación física o podemos ver, como vamos a ver, la edificación espiritual, porque en este caso estamos hablando de la edificación espiritual. La parte física también tiene que ver con que todo lo que hagamos nosotros lo hagamos en el nombre del Señor. Es decir, que todo lo que hagamos no lo hagamos así nomás a la sanfazón, sino que lo hagamos con una guía, con una dirección, con una bendición de Dios. Que lo que hagamos nosotros sea algo bendecido por el Señor. Y en el nombre del Señor hacemos esto y en el nombre del Señor, invocando siempre su nombre en las cosas materiales. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, también tiene que ver la presencia del Señor en nuestra vida. Porque dice, si el Señor no edificar ¿qué? Nosotros miramos que Pablo habla de cada uno de nosotros y dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces, cada uno de nosotros dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que si el cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿quién tiene que habitar en ese templo? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, Dios dentro del corazón de esa persona. ¿No sabéis que sois templo? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros nos damos cuenta de lo que somos, lo que hemos creído, templo del Espíritu Santo? Entonces anhelamos y deseamos que el Espíritu Santo esté continuamente dentro de nosotros, que no sea una visitación, sino un vivir continuo dentro de nuestro corazón, tomando el gobierno de nuestra vida, el gobierno de nuestros pensamientos, el gobierno de nuestras acciones. Entonces sí, vamos a ir descubriendo que podemos crecer con un crecimiento que no se trata que es un crecimiento por mi esfuerzo y por mi inteligencia humana, sino que vamos descubriendo que vamos creciendo porque Dios nos va dando el crecimiento. Y ahí nadie se tiene que gloriar, nadie se gloría. Y si alguno se gloría, gloríese en el Señor, que es el Señor el que está trabajando, es el Señor. Por eso Pablo se cuidó mucho de no gloriarse, y él decía, no me miren a mí, no soy yo, es el Señor que está haciendo la obra, no me miren como yo, el apóstol superpoderoso, no soy yo soy el más débil de todo, y él me mostró que cuando yo soy débil, él es poderoso en mí, cuando yo desaparezco, aparece él. Entonces, el salmista dice, si el Señor no edificare la ciudad, entonces nosotros tenemos que pensar, ¿estoy creciendo en el Señor?
voy creciendo espiritualmente, voy desarrollando esta vida espiritual que el Señor me ha dado, se van agrandando mi sentido, mi percepción espiritual, va creciendo en mí el amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos como manda el Señor. Entonces yo me analizo, usted se analiza, nos analizamos nosotros mismos y decimos, vamos siendo edificados, porque me tengo que dar cuenta, nos debemos dar cuenta que si no hay una edificación, si no vamos creciendo, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? La falta de comunión con Dios, la falta de comunión con Dios. La falta de acercamiento a Dios, la falta de adorar, de alabar a Dios. Dios bendiga a los hermanos que vienen los jueves a orar. Dios bendiga a los hermanos que a las 11 de la noche se ponen a orar cada uno en su hogar y otros a las 12 de la noche. Dios los bendiga porque están trabajando a favor de la iglesia y al mismo tiempo Dios está trabajando dentro de ellos, porque en ese accionar de bendecir a otro, Dios lo bendice. En ese accionar de pedir que Dios prospere a otro, Dios lo prospera. En ese accionar de pedir que Dios levante, fortalezca, Dios lo fortalece a él. Es decir, lo que usted siembra es lo que recoge. Siembra el bien, entonces el bien va a venir sobre de usted. Pablo decía por eso que seamos celosos de buenas obras. Mándale a que se ocupen en las buenas obras, que se cuiden unos a otros, que se animen, que se fortalezcan, que se ayuden. Dijimos nosotros, el Señor vino y nos mostró la marca del discípulo. ¿Cuál es la marca del discípulo? El amor de uno al otro. Un amor que no es un amor que moja la mejilla, sino un amor que se ve, es decir, un amor en acción, en obras, en acciones a favor de los hermanos, en acciones a favor de los débiles, en acciones a favor del menesteroso, como la mujer virtuosa extiende la mano al pobre y al menesteroso, es decir, ve la necesidad, ve la escasez y ella inmediatamente corre a cubrir, a ayudar de alguna manera como pueda, pero para ayudar a causa de lo que hay dentro de su corazón, amor a Dios y amor al prójimo, amor a Dios y amor a los hermanos, como el Señor mandó. No es un mandamiento de hombre, lo dijo el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es decir, es una orden del Señor que debemos amarnos. Y no amar como el mundo ama, sino como el Señor nos ama. Como yo os he amado, así que os améis los unos a los otros. De esa manera y de esa forma. Entonces dice, si el Señor no edificare la ciudad, si Jehová no edificare la casa, entonces hay un problema ¿de qué? De comunión con Dios, no es un problema. Yo necesito esto para crecer. Usted necesita tener comunión con Dios para crecer. Usted necesita entrar en una relación con Dios para crecer. Usted necesita del Señor, no se olvide, no es el hombre ni la mujer, es Dios que da el crecimiento. Pablo lo tenía bien clarito y él dice, ¿sabe lo que somos nosotros? Ustedes nos ven como que nosotros somos los supercampeones. Nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. ¿Y saben lo que son ustedes? Edificios de Dios. No son edificios míos. Dios es el que está edificando. Dios es el que está formando dentro de cada uno de ustedes un templo de su Espíritu Santo. Y va cambiando cosas y va trabajando dentro de nosotros. Y nosotros dejamos que el Señor se mueva poderosamente dentro de nosotros, se van a producir cambios en pensamiento, cambios en palabra, cambios en acciones. Nuestra conducta va a cambiar porque va a cambiar nuestros pensamientos porque dejamos que Dios ordene nuestros pasos con su palabra. Ella va a ser lámpara para nuestros pies, va a ser lumbrera a nuestros caminos. Lo torcido se va a enderezar, lo que salió fuera del camino va a volver a entrar en el camino y va a oír la voz del Señor que va a decir, este es el camino, andad por él, anden por él, este es el camino, este. Entonces necesitamos oír la voz del Señor. Él nos da a nosotros la dirección. Si no oímos la voz del Señor, ¿cómo vamos a tener una dirección del Señor para nuestra vida, para nuestro crecimiento en particular de cada uno de nosotros?
Por eso no echemos más la culpa. No crezco por fulano, no crezco por mengano, no crezco por esto. No eche más la culpa a nadie. Si alguien no crece, el único culpable es uno mismo, por falta de la comunión, relación con aquel que le conoce, con Dios. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, estamos en un problema si Él no la edifica. Si esta casa, esa casa, Dios no la edifica, estamos en un problema. Usted está en un problema y cada uno de nosotros que no estamos siendo edificados, estamos en un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Tener comunión con aquel que edifica. ¿Y quién es el que edifica? Dios. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A un seminario? No, a Dios. A Dios. A hablar con Él, a orar a Dios, a esforzarnos en las cosas que son del Señor, en las cosas que son de Dios, que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento espiritual. Nos dio cosas para que nosotros nos movamos en ello. Dio escuela bíblica, dio grupo, dio días de culto, dio hermanos que se reúnan hermanas para hacer trabajos como tipo Dorca, dio cosas para que los hermanos trabajen. Si nosotros nos encarrilamos en esta forma de vida que Dios nos dio, ahí vamos a ir entrando en comunión con aquel que nos ama y a su vez vamos a empezar a notar que empezamos a crecer, que de repente tenemos más palabra de vida eterna, que de repente nuestro sentido se abra y empezamos a darnos cuenta de cosas que deberíamos haber hecho y que no hacemos y que no hacemos ahora y que ahora la queremos hacer porque Dios abrió nuestro sentido, porque vamos caminando con Dios. En la medida que vamos caminando con el Señor, vienen las revelaciones de Dios. Lo que deberíamos hacer, abandonamos cosas, lo que deberíamos volver a retomar, dejamos cosas, lo que deberíamos volver a andar, en lo que deberíamos volver a andar. Entonces dice, si el Señor no edificare la casa, entonces usted se mira como casa del Señor, como templo del Señor y se hace una pregunta, ¿estoy en fe? ¿Estoy en la fe del Señor? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy teniendo crecimiento? No, es como que mi vida es así nomás, no, pero yo no quiero esta vida, yo quiero crecer, entonces es como que usted el ruedo que hace se para y de repente dice, ¿y qué estoy haciendo? Yo quiero crecer. Bueno, ahí está, entre en la comunión con el Señor. Empieza a poner la mira en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y usted va a ver que se van a empezar a producir cambios en su vida y va a tener otro sentir. Ahora tengo ganas de orar, tengo ganas de venir a la reunión de hermanas, tengo ganas de venir a las oraciones, tengo ganas de acoplarme a eso. ¿A qué hora oran, hermano? A las 11 de la noche. ¿Y cuánto hay que orar? Lo que usted sienta orar, simplemente en su casa acompañe. Gracias, estoy sintiendo esas cosas. Eso lo pone el Señor. Cuando hay deseo de ser edificado, nosotros buscamos al edificador. ¿Y quién es el que edifica? Dios, Dios, Dios. Por eso dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque la edificación tiene que ser con el Señor. Yo tengo que tener comunión con Dios. En un tiempo, en las escuelas se hablaba de religión y en las universidades se enseñaba de la Biblia en un tiempo. Y era como una materia que tenían que conocer y tenían que saber, pero con un conocimiento intelectual, sin fe, simplemente tenían que saber lo que decía. ¿De qué sirve no tener fe y conocer las escrituras de punta a punta? Satanás conoce la Biblia de punta a punta, pero no tiene fe en Jesús ni la quiere tener y está perdido. Tiene el conocimiento, pero está perdido. Quiere decir que el conocimiento a nosotros no nos va a dar salvación. Nos va a dar salvación la fe en el Señor Jesucristo, nos va a llevar a la salvación y de ahí el perfeccionamiento de nuestra vida cuando escuchamos a esta gracia que nos salvó, cómo es que nos instruye y nos enseña de las cosas que tenemos que abandonar porque nos dañan. Nos dañan, nos van a causar daño, nos van a causar males. No vamos a poder disfrutar de la vida que Dios nos dio en esta vida. No vamos a poder disfrutar, vamos a vivir llorando, sufriendo a causa de las malas obras que luego va a tener recompensa. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
El que siembra para su carne va a segar de la carne corrupción, pero el que siembra para el espíritu va a sembrar del espíritu vida eterna. Por eso leemos este pasaje, dice, si el Señor, si Jehová no edificare la casa, estamos en un problema. Entonces tenemos que analizar primero nuestra vida espiritual, cómo estamos. ¿Estamos siendo edificados por el Señor? Amén, gloria a Dios. Sigamos en la presencia del Señor, que seguimos creciendo hasta llegar a una medida, la medida de la estatura del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Sigamos avanzando, nos miramos, vemos que estamos frenados, bueno, acomodemos las cosas, ordenemos nuestra vida mediante la palabra del Señor y empecemos en la presencia del Señor para que nos dé crecimiento. Entonces, tenemos la edificación de nuestra vida personal, cada uno de nosotros. Y después tenemos también la edificación del matrimonio, porque el matrimonio tiene que crecer en amor. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor nos dijo que debemos amarnos los unos a los otros y ese amor empieza por la casa primero, porque no puede decir alguien que ama al vecino, ama a las almas perdidas y no ama a su mujer, no ama a sus hijos, no ama a su entorno. Entonces el amor que corresponde empieza amando el marido a su mujer, la mujer a su marido, el matrimonio a sus hijos, los hijos a los padres. Entonces se va extendiendo hacia afuera, hacia las almas perdidas y hacia las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Pero empieza por la casa primero, empieza por la casa. Entonces, la edificación del matrimonio es en base de la comunión con Dios. No es en base de los psicólogos, porque el psicólogo dijo, no se trata de la edificación del matrimonio en base de lo que dicen los psicólogos. La edificación del matrimonio está basada en lo que dice Dios. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Que os améis los unos a los otros. ¿Y qué dice Jesús? Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La amó, se entregó a sí mismo, no le reclamó, se entregó a sí mismo por ella y ahora está sentado esperando que llegue el tiempo en la formación y de la elección de Él y ahí el arrebatamiento. Entonces Él es paciente, Él ama. Por eso dice, así como Cristo amó, amén. Entonces, ¿cuál es la edificación que tiene que hacerse del matrimonio? El trato de uno con el otro, el trato de amor de la mujer para con su marido, del marido para con su mujer. Un trato de amor, no es agarrar el plato, si querés comer, comé, y si no, ahí está. Ese no es el trato que pide Dios del matrimonio, no. Un trato de amor, un trato de comunicación, un trato de hablar, es decir, que Dios esté en el asunto. ¿En qué asunto? En el asunto del matrimonio, que esté Dios ahí en medio. Si el Señor no edifica el matrimonio, no lo van a poder edificar. Se va a edificar de la mano del Señor. Por eso que el Señor, Él siempre manda, y Él dice en su palabra, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no entren en el matrimonio con aquellos que no creen en el Señor, no entren en esa unión porque va a haber problemas. Uno cree en el Señor y el otro no. Uno está alabando, está sirviendo a Dios en la iglesia y el otro está afuera de jarana. ¿Por qué? Porque fue una unión desigual. Tendrían que estar ambos en la presencia del Señor para juntos avanzar y oír el consejo de Dios. Eso no quita que el marido ore por su mujer para su conversión y no quita que la mujer ore por su marido por su conversión para que entre en los caminos del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros de testimonio de hermanas que oraron por sus maridos y Dios convirtió a sus maridos y entraron al Señor? No voy a decir que se pongan de pie, pero lo puedo hacer y se van a poner de pie porque saben que esto ha sido así. Es la obra, la operación de Dios. Entonces nosotros tenemos ejemplo. Así que si las mujeres oran por sus maridos, Dios los va a convertir y va a hacer algo, sí que va a hacer algo. Al que cree todo es posible. Así que si los maridos oran por sus mujeres, Dios va a hacer algo, sí que va a hacer algo. Al que cree todo es posible. Pero para eso tiene que tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Si el Señor no edifica el matrimonio, ¿cómo va a ser edificado?
¿Cómo se edifica el matrimonio? Mediante la palabra de Dios. Usted va al consejo de Dios y ahí le dice cómo tiene que ser la mujer para con su marido. Va al consejo de Dios y ahí le dice cómo tiene que ser el marido para con su mujer. Va a los ejemplos de Dios y usted va a encontrar un sinfín de ejemplos de hombres y de mujeres temerosas de Dios y cómo es que fueron progresando y progresando espiritualmente y alcanzaron cosas espirituales gloriosas. En comunión el hombre y la mujer buscando a Dios en el servicio del Señor, las obras que se hicieron. Si el Señor no edificare el matrimonio, ¿cómo se va a solucionar? Entonces usted dice, ¿qué tengo que hacer, hermano? Tener comunión con Dios, una relación con Dios. Dios es el que va a ir trabajando en el corazón, en la mente. Pero esa relación de comunión con el Señor es necesaria a fin de que primeramente su casa, su cuerpo, su templo sea edificado como lo que es, templo del Espíritu Santo. Y de ahí opere en aquello que es uno. Porque si usted es templo del Espíritu Santo y con su mujer es una sola cosa, entonces eso se transmite. Se transmite, la búsqueda de usted al Señor se va transmitiendo hacia su esposo, hacia su esposa y se producen cosas. Pero la falta de comunión con Dios, ¿qué es lo que le va a transmitir? Si no tiene una relación íntima, continua con el Señor, ¿qué va a transmitir al que está a su lado, al que duerme a su lado? O a la que duerme a su lado, ¿qué le va a transmitir? Si el Señor no edificare, dice la casa, si el Señor no edificare el matrimonio, ¿cómo se va a edificar el matrimonio? Tiene que estar el Señor en el hogar. Tiene que estar. Amén. Entonces, miramos, la edificación de cada uno individual como templo del Espíritu Santo. Miramos, la edificación del matrimonio, ya que no son más dos, sino que son uno y por lo tanto templo del Espíritu Santo. La comunión que tienen que tener con el Señor. Y luego vamos a la iglesia, como iglesia, que siendo todos nosotros muchos miembros, somos un solo cuerpo, templo del Espíritu Santo. Si el Señor no edifica la iglesia, en vano, dice, trabajan los que la edifican. Significa que en vano, que el esfuerzo que se hace por querer edificar no produce resultado, no hay resultado. Es como el esfuerzo de orar sin sinceridad. No, yo tengo que orar y repito y repito y repito porque tengo que orar. No hay una sinceridad y una relación de comunión con Dios donde sinceramente abrimos nuestro corazón al Señor, sino que yo tengo que orar y yo ahí me planto que lo voy a hacer y lo hago y no tiene resultado. Porque para hablar con Dios tiene que abrir el corazón para hablar con el Señor. De corazón a corazón con el Señor. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan lo que edifican, en vano. Esfuerzo que no producen resultado. El orar sin sinceridad y, por ejemplo, el trabajar en algo sin la guía de Dios. En vano, esfuerzo que no producen resultado. Entonces, nos miramos todo como iglesia y dice, ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo del Señor? Entonces ahora nos vemos todo como lo que somos cada uno de nosotros. Pedro dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él es piedra viva, desechada ciertamente, dice, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedra viva, sed edificado una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya está hablando de la iglesia como un cuerpo. Que somos que cada uno como piedra, que forman que entre todos un edificio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y qué es lo que hacemos cuando cantamos? Estamos ofreciendo, estamos cantando, no de la boca, de corazón a nuestro Dios como un sacrificio de labios espirituales agradable al Señor. Entonces dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir que todo lo que hagamos, debemos hacerlo en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo en comunión con el Señor. Y todo lo que hagamos, hacerlo en su nombre. Sabiendo que la bendición,
la multiplicación, las cosas que vienen del cielo para nosotros son de mucho beneficio para nuestra vida espiritual y para nuestra vida física. Él es el que bendice en lo económico y es el que bendice en lo espiritual. Y Él es el que da crecimiento en lo económico, en lo físico y crecimiento también en lo espiritual. Si el Señor no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Esto es para que lo meditemos, para que nos examinemos cada uno a nosotros mismos y nos demos cuenta de qué es lo que necesitamos para nuestro crecimiento como hermanos únicos, para nuestro crecimiento en el matrimonio y para nuestro crecimiento como iglesia, como el cuerpo del Señor. ¿Entendemos esto, hermano? Que nuestro trabajo sea de la mano del Señor. Cierren sus ojos y vamos ahora. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Padre bueno, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu espíritu. Gracias, Señor, por iluminar los ojos de nuestro entendimiento y llenar nuestro corazón de esta luz bendita. Queremos caminar contigo, queremos andar contigo, queremos que seas tú el que edifiques nuestra vida espiritual, que seas tú, Señor, el que edifiques y estés en nuestro matrimonio, y que seas tú el que edifiques, Señor, y lleves a la iglesia hasta alcanzar la estatura de la medida de tu Hijo. Padre Santo, seamos templo de tu Espíritu y tu gracia, solo tu gracia nos guía en todas las cosas. Padre, muchas gracias te damos por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor y ya vamos a estar participando del cuerpo y de la sangre de Jesús.